el dios de los perros. Suscríbete y deja tu like. Saludos amigos, bienvenidos a su canal El Dios de los Perros. Y bueno, en este video vamos a tratar, como ya leyeron en el título, el tema de Chico López. Miente, manipula la información e incluso se contradice. Bueno, esto lo vamos a hacer la parte 1, porque sin duda creo que si hablamos de mentiras y de manipulación de información, nos vamos a encontrar una larga lista. Así que vamos a comenzar por esta breve introducción, donde pues va a quedar expuestas algunas mentiras de Chico López y que ustedes mismos se den cuenta de cómo manipula la información a su conveniencia y cómo se contradice. Muy bien, vamos a empezar por un video que publicó hace un par de meses, donde él nombraba a 3 perreros de México: el señor Enrique Morfín, el señor Arnoldo Cárdenas y el señor AB. Sí, abrevio su nombre porque no sé si tengo la autorización de decirlo, pero pues los que ya saben de quién hablo. En este video él afirmaba que estos señores ya estaban en otra vida, ya no estaban aquí con nosotros, lo cual nada más acertó en 2 de ellos. Sí, como es bien sabido, el señor Morfín y el señor Cárdenas, pero el tercero que nombró está vivo. Asimismo, en dicho video él afirma que ellos eran buenos perreros, pero él después se contradice en otro video donde él habla mal del señor AB. Sí. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que determinada persona era bueno o es bueno y después vas y dices todo lo contrario? Entonces, ahí podemos ver una de sus tantas mentiras y manipulaciones de información. Este video no lo hago para la gente precisamente del ambiente del pitbull, porque los que estamos realmente metidos en el ambiente sabemos que este señor, pues no hay que creerle mucho de lo que dice. Y también aquí vamos a desenmascarar otra mentira, ya que el señor Chico López en sus inicios del canal pues se dedicaba a tirarle a México y por supuesto a Latinoamérica, expresándose muy mal, y ahora quiere dárselas de yo amo México, yo amo Latinoamérica, me quieren mucho, los quiero mucho, lo cual es una absoluta mentira. Y asimismo, él en uno de esos primeros videos, yo lo vi hace un par de años, realmente no les puedo decir exactamente en qué video porque no tengo el dato, y por supuesto sería darle publicidad, pero él en uno de esos primeros videos, donde pues obviamente la gente no podía replicarle o responderle, él afirma que hubo un mexicano
que trajo perros rojos a México, perros Buck mediocres, así lo dijo él. Y ahí mismo mencionaba al Champion Tank, mismos que son propiedad del señor Taurus. En este video, Chico López afirmaba que el señor Taurus, quien, como ya se los mencioné en un video anterior, trabajó con Tom de West Penn Kennels, Chico afirmaba que Taurus se había robado los perros de Tom, mejor conocido como West Penn Kennels. Entonces Chico afirmaba que Taurus, quien, como ya se los mencioné en un video anterior, trabajó con Tom. Al fallecer Tom, supuestamente lo que dice Chico es que Taurus se robó esos perros y los trajo a México, lo cual es una absoluta mentira, ya que en una entrevista que hicimos con el señor Taurus nos cuenta y relata cómo adquirió los perros de Tom después de que él fallece. Y les puedo yo adelantar que todo se hizo de manera legal. El señor Taurus cuenta con los papeles de los perros firmados por la esposa de Tom. Así que, ¿cómo puede ser posible que Chico López afirme y todavía disemine esa mala información de alguien que, por supuesto, no usa redes sociales y no tiene una manera de defenderse? Ahí podemos ver la cobardía de este señor, ya que pues es muy fácil lanzar una piedra y obviamente nunca esperar una respuesta. Pero aquí tiene su respuesta después de varios años. Sí, ya que no es justo que gente como Chico López se dedique a manchar el nombre de las personas sin tener información verídica y, por supuesto, pues abusando de su posición como informador, si es que le podemos llamar así, ¿verdad? Ya que esa información, pues a final de cuentas, llega a miles de personas y quizá no todos se la creen, pero sí va a haber parte que cree y confía que lo que ese señor dice es una verdad absoluta, lo cual no es cierto. Este canal afortunadamente le ha dado voz a muchas personas importantes del gremio y pues por supuesto también damos otra versión, la otra cara de la moneda, como dicen. No es que nosotros nos dediquemos a tirarle a Chico, porque por supuesto esa no es la finalidad del canal, pero obviamente si yo veo que él está diciendo algo erróneo o está manipulando, tergiversando la información a su favor, como siempre lo hace, es más que obvio que voy a rebatir lo que él dice. No tanto porque el señor sea muy importante, como él quiere hacer creer, sino porque pues contamina a las nuevas generaciones y pues a final de cuentas, en vez de informar, termina desinformando o termina informando a su favor. Así que amigos, pues bueno, espero que
les guste este video. Como les comento, es la parte 1, ya que es una lista larga que poco a poco vamos a ir desenmascarando las mentiras, manipulaciones de este personaje que hoy en día quiere dar una imagen de un hombre íntegro y de buenos principios, cuando no es así. Incluso él mismo habla de un supuesto pantano en el mundo de el American Pitbull Terrier, pero él mismo estuvo en ese mismo pantano y él salió de ese mismo pantano. Así que amigos, espero que les sirva esta información para que pues también analicen todo lo que este señor dice y no se lo crean de una. Sin más que decir, me despido y saludos. Conviértete en miembro y disfruta de grandes beneficios y videos inéditos.